Seguiremos este tema en otra oportunidad. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de... En una reunión en el bloque 12 de Montepiedad, una reunión, repito, de elementos de estos llamados colectivos, tratando de azuzar a su base contra los dirigentes. Repito, me estoy refiriendo al Hospital Clínico Universitario, sino porque además lo ocurrido allí refleja también una fractura en la base oficialista. Hace más o menos un mes y medio, o sea, habrán sido unas 6-7 semanas, una protesta de los trabajadores del Hospital Clínico Universitario, y en esa ocasión unos sujetos intentaron coaccionar a los trabajadores para que no protestaran. Bueno, en la protesta de ayer, hasta esas personas de manera enardecida protestaron contra las autoridades del hospital y contra el gobierno. Tenemos en línea a una persona que no solamente es testigo de excepción de lo que ocurrió, sino que es una protagonista de las luchas que allí se están dando. Me refiero a Shaira Moreno. Ella es secretaria de Finanzas del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico Universitario. Repito, esta es una información que solamente la podrán obtener a través de las Fuerzas de la Unión. Shaira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurrió ayer en el Hospital Clínico Universitario? Te escuchamos. Buenos días. Gracias por permitirnos tus espacios, Chuo. Bueno, el día de ayer, el personal del hospital universitario, como tú lo acabas de expresar, viene desde hace años y meses luchando por insumos, por material de limpieza, por toda la logística que hace falta dentro de las instalaciones del hospital universitario, un centro de salud y académico. El día de ayer nos encontramos de que la directiva, que solamente tiene apenas 4 meses, realizó una supuesta fiesta, ¿verdad? El 12, con unas transferencias de 26.680 millones, fiesta para los trabajadores del hospital universitario, las cuales nunca se realizó, dándose bonos navideños, el alto nivel del hospital, llámese la directiva, de 40.000 a 80.000 bolívares soberanos. Cuando la directiva saliente de las partidas 401, 402, que son exclusivamente gastos y pagos de los trabajadores del hospital universitario, en la cuenta corriente 0175 0473 8100 716 72 401, dejaron un saldo de 77.700, ¿verdad? 77.856.977 bolívares con 55 céntimos. La directiva actual nos informaron que no había ni un céntimo en las cuentas para pago de trabajadores, y nos conseguimos el día de ayer con esta estafa. Cuando las personas, también se presentó un audio en dicha protesta con el personal de logística, relaciones laborales, recursos humanos, la directora de despacho, con los proveedores, haciendo contratos en dólares de $15,000, $18,000, y cierran un negocio final de $25,000. Esos compañeros que en una oportunidad estuvieron distantes a los que levantamos la voz por la lucha y defensa y protección del trabajador, de sus contratos colectivos, de todos sus beneficios, estos sinvergüenzas, hasta los juguetes de los niños de los trabajadores se llevaron. Adicionalmente a eso, Chuo, eso estuvo desde las 7 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde. Tuvimos la presencia del ministro de Despacho de la República de la Presidencia, donde le realizamos un recorrido en las instalaciones del hospital. Lo llevamos a la emergencia para que vieran las instalaciones de la emergencia sin aire acondicionado, sin insumos médicos, sin material de limpieza, y algo que es muy primordial, que es un derecho humano, el agua que no hay en el hospital universitario. La gente se nos está muriendo. Los pacientes y el pueblo que acude día a día al hospital universitario se nos está muriendo. Y no solamente eso, este robo tan brutal que hicieron estos bandidos,
Tuvimos también inspectores de la Presidencia de la República. Ahora falta de que ellos nos den respuesta a este brutal robo que hay en el hospital universitario. Estamos conversando con Sharia Moreno. Sharia Moreno es secretaria de Finanzas del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico Universitario. Sharia, tengo entendido que además ayer en la situación que se produjo en el hospital hubo un saldo lamentable de trabajadores heridos. ¿Eso es correcto? ¿Cómo fue el tema de la violencia en esa protesta? Te escuchamos. Bueno, tuvimos 2 compañeros heridos. De verdad es algo que no nos explicamos cómo esta violencia llega a compañeros con cabeza partida, otro compañero cortado. Esto es muy lamentable que entre compañeros esto suceda, Chuo. Pero lo más grandioso de esto, aparte de esta violencia que repudiamos totalmente, todos los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas estamos unidos, así como necesita el país unión, en repudio a estos delincuentes que roban el Estado y la nación, que roban el dinero del trabajador, se metieron con lo más sagrado, el salario y de nuestra familia. Muchos trabajadores se quedaron sin una cena navideña, sin un detalle o un regalo para sus hijos, mientras ellos tenían una cena navideña llena sus mesas. Pero ya el trabajador del hospital universitario levantó su voz, repudia a todos y pedimos la renuncia del doctor José Fernando Alvarado, que no dio la talla en el hospital universitario de Caracas. Ninguno de los trabajadores queremos a ese señor, lo repudiamos, es persona no grata, él y su directiva. Sharia, te agradecemos profundamente que hayas utilizado esta humilde tribuna como tarima y megáfono de la protesta de los trabajadores del Hospital Clínico Universitario. Era Sharia Moreno, secretaria de Finanzas del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico Universitario. Usted se preguntará, pero bueno, si allí hubo un conflicto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en uno de los hospitales más importantes de Caracas y de Venezuela, si el conflicto fue de tal magnitud que hubo hasta heridos, que hasta llegó el ministro del despacho de la presidencia, hizo un recorrido, chico, ¿por qué yo no me enteré de eso? ¿Por qué eso no salió por ninguna parte? ¿Por qué no aparece hoy en los titulares? Bueno, usted sabe exactamente por qué. Eso ocurre. Mira, bueno, si silenciaron nada más y nada menos que la elección de la nueva junta directiva del Parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional, ¿no? Si eso no apareció en ninguna pantalla, en ningún canal, bueno, ¿qué le puedo decir? Pues queda el que nosotros, los ciudadanos, estemos alerta de lo que está ocurriendo y entendamos que lo que está pasando en este país no se verifica únicamente en lo que sale en los titulares o en las palabras a veces estruendosas, soberbias del gobierno o en lo que dice tal o cual vocero de la oposición. Aquí hay un mar de fondo muy importante. Repito, la primera plana del Nacional nos habla de la protesta de los maestros, de los educadores venezolanos en prácticamente todo el país. En el día de ayer, otros portales como Efecto Cocuyo nos dan cuenta de la protesta de los vecinos de Petare por el gas o de los vecinos de Catia por la energía eléctrica. A través de la cuenta @chotorrealba y La Fuerza es la Unión en las redes sociales, ustedes pudieron también conocer lo que pasó en las comunidades populares de la zona norte de Caracas en el día de ayer. Pero esto que está pasando en el Hospital Clínico Universitario, repito, es tremendamente significativo. Personas que hace apenas 6 semanas estaban cuadradas con el gobierno y enfrentando a sus propios compañeros de trabajo, hoy están todos unidos. Una de las personas que resultó lesionada con una herida de 14 puntos de sutura en la cabeza fue uno de los sujetos que hace mes y medio intentaba coaccionar a sus compañeros de trabajo para que no protestaran. Imagínense ustedes. Repito, eso está pasando en el Hospital Clínico Universitario. Está pasando también el 23 de enero. Hay una situación de protesta social generalizada y de desmantelamiento de las estructuras de base del oficialismo.
¿Qué va a ocurrir entonces en estos momentos, de crisis política? Ciertamente, el próximo 10 de enero se va a producir un evento, el gobierno va a decir que toma posesión en el nuevo periodo presidencial y buena parte del país y casi toda la comunidad internacional está diciendo que ese periodo constitucional que se inicia el 10 de enero es absolutamente írrito. Hoy se produce el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. La Conferencia Episcopal inició su asamblea anual el día de ayer y emitió un documento donde declara que es moralmente inaceptable el nuevo periodo constitucional que se abriría el próximo 10 de enero, regido por Nicolás Maduro Moros en la primera magistratura. Imagínense ustedes, estoy hablando de los obispos. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo proceder a actuar para, más allá de la queja, más allá de la denuncia, avanzar ciertamente hacia una solución al drama venezolano? Ese va a ser el tema precisamente del segundo segmento de nuestro programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y bueno, vamos a tocar el tema político. Estábamos básicamente enfocados en el primer segmento de este programa en la protesta social que ayer, primer día de enero, primer día hábil de enero 2019, estuvo, como ya relatamos, lleno de protesta ciudadana en prácticamente todo el país. Ahora, en Venezuela la crisis social, la crisis económica no tiene solución si no hay solución a la crisis política, porque el factor político es el elemento clave de todo este desastre, de todo este desfalco, de todo este fraude del que ha sido víctima el pueblo venezolano. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Hoy, en su primera sesión ordinaria, después de la juramentación de la nueva Junta Directiva, la Asamblea Nacional tiene ese punto precisamente en agenda. El primer punto de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, hoy martes 8, es el tema de la transición política en nuestro país. Sobre esto hay, por supuesto, diversos pareceres. Hay personas que opinan que sencillamente hay un vacío, o el próximo 10 de enero habrá un vacío en la primera magistratura y que ese vacío tiene que ser llenado de manera ejecutiva por la Asamblea Nacional. Hay otras personas, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, que dice que la primera magistratura de la presidencia del país no está vacía, que lo que está es usurpada y que esa usurpación tiene que ser resuelta mediante mecanismos constitucionales, y para eso plantea la creación de un conjunto de esfuerzos y de luchas nacionales en función de esa transición democrática. Nosotros abrimos una encuesta
en el día de ayer sobre este tema y le preguntamos a los ciudadanos qué debe hacer la nueva Asamblea Nacional para lograr la transición en nuestro país, para lograr el cambio en nuestro país. Las alternativas eran: ¿debe radicalizar la confrontación o debe promover la unidad de todos los que queremos cambio? El 72% de los consultados dijo que debía la nueva Asamblea Nacional promover la unidad de todos los que queremos cambio en vez de agudizar la confrontación política. Sobre este tema se produjo también el día de ayer un interesante aporte hecho por Jesús Seguías. Jesús Seguías es el presidente de la encuestadora Datincorp y gerente de Gerencia Política, una alianza o plataforma de consultores en comunicación política. Él hizo circular ayer un microanálisis sobre este tema. Básicamente él se preguntaba cómo avanzar hacia el cambio, qué es lo que hay que buscar. ¿Hay que buscar una negociación con el régimen o hay que buscar la capitulación del régimen? Sobre ese tema lo entrevistamos ahora más temprana, entrevista que de inmediato comparto con ustedes. Hoy martes 8 de enero la Asamblea Nacional va a debatir sobre su rol en la búsqueda de la transición política. Ese es el primer punto de la agenda de la Asamblea Nacional en su primera sesión ordinaria después de la juramentación de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. También en el día de ayer hicimos circular en la red social Twitter una encuesta preguntándole a los ciudadanos si el papel de la AN, de la nueva AN presidida por Juan Guaidó, debería ser agudizar la confrontación o unir a todos en función del cambio, y más del 70% indicó que el papel de la AN debería ser unir a todo el país en función del cambio. Ayer Jesús Seguías, presidente de Datincorp y promotor de Gerencia Política, una plataforma de expertos, asesores y consultores en el área, hizo circular un documento sobre ¿qué debe ser el objetivo del país? Si buscar una negociación o una capitulación del régimen. Tenemos en línea precisamente a Jesús Seguías para que nos diga cuál es su criterio al respecto. Jesús, feliz año, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo, buenos días a todos los oyentes y feliz año nuevo para todos. Ciertamente ayer me vi obligado a escribir algunas notas reflexivas sobre los días por venir y sobre todo porque el 10 de enero se ha convertido en una fecha emblemática para algunos factores políticos y inclusive para el propio gobierno. Algunos factores señalan que el 10 de enero es el día del quiebre, es el día de que no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República. Nicolás Maduro dice que él se va a juramentar ante el PCJ. Algunos factores de oposición sostienen que hay que nombrar un gobierno provisional, que hay que nombrar ya un presidente interino en el país, etcétera, etcétera. En fin, lo que esto indica es que estamos en una circunstancia donde dos opciones están sobre la mesa. La opción de la capitulación del presidente de la República, porque algunos factores opositores creen que tienen todo el poder para lograrlo. Y al mismo tiempo, ahí está la opción de las negociaciones. Yo sostengo en este análisis que no hay alternativa a la negociación. Inclusive, quienes están propiciando la salida del presidente de la República por vía fáctica, están contando con los militares que son chavistas para que ellos sean los que se encarguen de desplazar a Nicolás Maduro del poder. Y eso evidentemente implica una negociación. O sea, por un lado rechazan la negociación con el gobierno, pero por otro lado admiten las negociaciones con los militares, que son los responsables en gran medida de la crisis que vive el país, que son el sostén fundamental del gobierno de Nicolás Maduro, y que eso obviamente pasa porque los militares a quien sea le digan, mira, esto se hace si nosotros estamos considerados dentro del acuerdo. ¿Qué ocurre? Que todos los caminos van a conducir inevitablemente a una negociación. El punto es,
si algunos están dispuestos a negociar con los militares, con China y con Rusia, ¿por qué no negociar con todos los factores del chavismo, incluyendo el propio gobierno? Más cuando sabemos que el mismo gobierno, en este instante, y eso fue otro análisis que yo escribí hace 2 días, donde digo el gobierno por dentro, donde el gobierno está obligado a negociar porque está presionado por diversos factores. El gobierno tiene tantas razones para negociar como la oposición, porque sencillamente ninguno podrá pulverizar al otro. El escenario del todo nada ya no existe en Venezuela. El escenario donde el chavismo exija la rendición y la capitulación de la oposición, eso no puede ser ni va a ocurrir. Y quienes en el gobierno crean que van a hacer que la oposición capitule, eso no va a pasar. Y el opositor que crea que el gobierno va a capitular, tampoco eso va a pasar. Porque la verdad verdadera es que todo el mundo está quebrado en este país. Todo el mundo está en condiciones de minusvalía en el país. El país se derrumbó, todo el liderazgo se derrumbó, el gobierno se derrumbó, la oposición se derrumbó, y entonces lo único que queda es, o nos ponemos de acuerdo, o el país irá directo a un proceso de autodisolución progresiva y temporal, lo cual es peor que cualquier gobierno de los que hemos tenido hasta ahora. Y eso es algo que los venezolanos tenemos que reflexionar seriamente. Repito, no hay alternativa a la negociación. Y además también sabemos que no va a ocurrir invasiones militares extranjeras por miles de razones que ya he expuesto en diferentes análisis. No va a ocurrir una rebelión civil así por así porque los venezolanos tienen miedo y en los niveles de control social que ha desplegado el gobierno son extremadamente elevados. Y que además un golpe militar en Venezuela no está planteado para que los opositores lleguen al gobierno porque haya cualquier cambio donde se aplique justicia. Yo dije en este análisis, Chugo, que esto lo que tenemos en mano no es cuestión esto no es de poesías ni de hacerle loas a la... Esto es un juego duro. Este es un juego donde hay que trabajar con mucha finura política, con mucha transparencia política, porque los venezolanos sospechan mucho de las negociaciones, porque han sido muy mal manejadas por los factores de oposición, porque no han sido coherentes en el manejo de las negociaciones, no porque la negociación sea mala en sí misma, sino por la forma en que ha sido conducida. No va a ponerse serio. Ya está bueno. Hay demasiado sufrimiento en el país. Un país que se está desmoronando. Y digo, un país que es el único país que tenemos, porque fuera de Venezuela todos somos extranjeros y seguiremos siendo extranjeros. Entendamos eso. Y este país que tenemos no le sirve a nadie, ni a los chavistas, ni a los opositores, ni a nadie, ni a los izquierdistas, ni a los derechistas. A nadie le sirve la Venezuela que tenemos hoy día. Entonces yo pregunto, si ya estamos pensando en algunas negociaciones, ¿por qué no lo hacemos por las vías más claras, transparentes, donde esté involucrado todo el mundo y donde podamos ya parar esta confrontación inútil, ridícula, estúpida que hemos tenido los venezolanos y que jamás debimos haber tenido? El gobierno venezolano de Chávez comenzó a desarrollar y a desplegar el país en mala hora un escenario de odio, de sociales, de odios contra todos los sectores empresariales del país. Y esos odios sociales se hicieron creyendo ellos que eran los que tenían el monopolio de odiar, sin darse cuenta que del otro lado también hay tanta o mayor capacidad de odiar. Y hoy terminamos todos imbuidos en un pozo de odios que no sirve para construir nada bueno en ninguna parte del mundo. Porque los tiempos de odio y de venganza son tiempos perdidos. Eso lo dice la historia universal, por Dios. En ese escenario de confrontación inútil, paralizante en la que estamos metidos hoy los venezolanos, no vamos a construir nada, ni a favor de lo que hoy piensan los opositores, ni a favor de lo que piensan los del gobierno. Y no esto es una posición cómoda, esto es una posición clara, basada en toda la experiencia mundial, de todos los procesos políticos mundiales.
El gobierno tiene que entender que llegó la hora de parar su locura. Ya ni los chinos creen en el gobierno, que es el principal soporte económico que han tenido. Los chinos sostienen que este gobierno es un gobierno que no ha evolucionado desde el punto de vista político, que están congelados en la historia, que no están haciendo las cosas bien desde el punto de vista económico, y que ya es hora de que ellos se sienten a negociar. Y hoy Rusia está planteando lo mismo, porque la salida de los Estados Unidos de Siria no es ninguna salida ni ninguna concesión graciosa que se le hizo a los rusos. Algo debe tener eso. Entonces, la comunidad internacional, la comunidad europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, todos están presionando para que haya negociaciones. Entonces yo digo, aprovechemos que en este momento en el gobierno existen algunas condiciones para que ellos se sienten a negociar, solo que no podemos estar atados a intermediarios que no tienen poder vinculante, porque estos son acuerdos que tienen que ser avalados por las grandes potencias del mundo para que tengan poder vinculante y nadie se burle de nadie, y que el país ya pare de sufrir, y que empecemos a rodar una nueva Venezuela. Yo creo que eso es lo que está planteado en este instante, de que esté planteado la locura de irse a la guerra sin tener ni siquiera en la mano ningún tipo de armas. Lo que hacen es fanfarronear. Y en el análisis inclusive hago una crítica constructiva a mucha gente que está en el exterior, que yo comprendo perfectamente lo que se sufre estando afuera. Eso no es verdad que los que se van a disfrutar afuera, no. Afuera hay mucho sufrimiento, quizás tanto más que el que hay en el país. Y yo le digo a muchos venezolanos que están afuera que tengan un poquito de comprensión, porque este problema lo vamos a resolver los venezolanos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y se va a hacer desde Venezuela, básicamente, y con el apoyo de todos los que están afuera también. Esto es un trabajo mancomunado de todos los venezolanos. Todos quieren un cambio. El 70% de los chavistas, quiere cambios. Solo que no quieren un cambio donde lo vayan a fusilar a ellos, obvio. El punto es que desde la oposición no ha habido una alfombra roja para todos aquellos que quieren cambio, desde el lado del chavismo, desde el lado de los que no están con ninguno. Porque estamos en una situación de parálisis total. Mira, el gobierno le tiene más miedo a lo que pasa internamente entre ellos, porque ahora todo cambio en Venezuela pasa por el gobierno, mejor dicho, pasa por el chavismo en general, más no contra el chavismo en general. Y el gobierno le tiene más miedo a lo que vaya a pasar dentro del chavismo que a la oposición. En realidad el gobierno no le tiene ningún temor a la oposición venezolana, porque es una oposición desarticulada y cuya capacidad de convocatoria disminuyó significativamente. Y mucho de eso tiene que ver con el éxodo. Entonces, yo digo, cuidado con lo que vayamos a hacer a partir de ahora, porque Venezuela no resiste equivocaciones más equivocaciones. Jesús. Cualquier error que se cometa va a llevar al país, sin duda alguna, a una mayor frustración, a una mayor desesperanza, a un mayor éxodo, y yo pregunto, ¿a quién le conviene eso? Así es. Te agradecemos profundamente, Jesús. Era Jesús Seguías, presidente de Atencorp y director general de Gerencia Política, una organización, una alianza amplia de consultores y expertos en materia de comunicación política. Muchísimas gracias, Jesús Seguías. Bueno, con esta ciertamente interesante pero dura entrevista que le hicimos a Jesús Seguías, quiero conectar, ¿no? Una cosa que dice Jesús, que afirma el tocayo Jesús Seguías, cuando él dice que la preocupación fundamental que tiene hoy el gobierno es con lo que ocurre al interior del gobierno mismo, con lo que ocurre al interior del propio oficialismo. Yo creo que podemos y debemos correlacionar estos hechos de las últimas horas. ¿Qué está pasando en la cúpula del oficialismo? Las deserciones, ¿no? El magistrado Serpa, el militar fulano, el ex diplomático sutano, se empiezan a ver, y bueno, no es que se empiezan, es que continúa la deserción de importantes figuras del oficialismo, y casi siempre el pasillo que recorren es hacia Estados Unidos, y allá se transforman en informantes, cooperadores, ¿no? Los patriotas cooperantes ahora están cooperando con el imperio, ¿entiendes? Eso es lo que empieza a acentuarse en este inicio de 2019.
En la base, lo que está ocurriendo es una situación preocupante de violencia. Ya hablamos acerca de los enfrentamientos que se están produciendo entre colectivos el 23 de enero. Ya hablamos de lo que ocurrió ayer en el Hospital Clínico Universitario, donde incluso personas que estaban vinculadas al gobierno y a los directivos del hospital, que hasta hace nada reprimían a sus propios compañeros, ahora participaron de manera enardecida en la protesta que ayer se verificó en ese centro asistencial. Entonces, violencia en la base y deserciones en la cúpula. Ese es el cuadro en que el gobierno asiste a este momento de crisis política, y frente a esa situación, entonces, bueno, la interrogante que se abre al campo democrático es cómo avanzar. No si es posible avanzar o no. Claro que es posible avanzar. ¿Cómo hacerlo? De manera concreta, de manera segura, de manera cierta, sin demagogia. Ese es el planteamiento a propósito del cual nos daba su respuesta Jesús Seguías. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Posterior a la juramentación de la nueva directiva presidida por Juan Guaidó, el titular dice lo siguiente: Conferencia Episcopal Venezolana, 2 puntos. Nuevo mandato de Nicolás Maduro es moralmente inaceptable. El Papa Francisco pidió que se encuentren vías institucionales para solucionar la crisis. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana agradeció al Santo Padre que siempre tenga a Venezuela en sus oraciones. Voy de inmediato con el contenido de la nota. Dice así: para la Conferencia Episcopal Venezolana, un nuevo mandato de Nicolás Maduro se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable. Así lo afirmó el presidente de la instancia de la Iglesia Católica, Monseñor José Luis Azuaje, al leer un comunicado luego de finalizar la primera jornada de la Asamblea Ordinaria del organismo que agrupa a los obispos venezolanos. En el documento, los prelados alertaron que alrededor de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial el 10 de enero existen todas las dudas, legítima, ilegítima. La historia, cuando sea el momento, a través de los actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana ante los periodistas. En el comunicado se afirma que un nuevo mandato de Maduro se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable, pues su gobierno ha causado un deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la nación. Todas las afirmaciones del escrito producido hoy por los prelados se basan en la descomposición social y económica que sufre el país día a día. Con este racimo de deterioro, afirmó Monseñor Azuaje, podemos imaginarnos los sufrimientos que tendrá que pasar el pueblo en un nuevo periodo de gobierno si no se ponen las correcciones necesarias que pasan por un cambio integral de política y de actores políticos, reiteró Azuaje. Igualmente puntualizó Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que la Asamblea Nacional, cuya nueva directiva se instaló el sábado, es el único órgano legítimo. Exhortó a los diputados a trabajar para que se recomponga el orden democrático desde el ámbito constitucional. Pese a que insistió en dejar claro que el papel de la Iglesia no es el de un actor político, Azuaje fue enfático en pedirle a los opositores venezolanos consolidar una unidad política, dejar los intereses partidistas, los intereses personales, para entrar en un interés social que sea el interés del pueblo. Monseñor Azuaje, en el discurso inaugural de la Asamblea, llamó la atención sobre la necesidad de acciones contundentes de todos para paliar la crisis. Lamentamos que no haya un ápice de sensibilidad social con las instituciones colapsadas. Se ha jugado con el sentimiento de las personas más pobres que luchan a diario por llevar comida a su mesa. Todos los venezolanos estamos llamados a comprometernos para salir de la crisis que vivimos.
Desde la mañana, sus palabras fueron dirigidas a pedir que todos se involucren para conseguir una solución que conlleve el cambio de rumbo de Venezuela. Ningún venezolano, afirmó, de la tendencia política que sea, puede pensar que el país tiene futuro al andar por el mismo camino que estamos y con los mismos protagonistas. No solo deseamos tener en cuenta los peligros que nos acechan como pueblo, sino también tener la mirada en las soluciones, afirmó. En las reuniones que sostuvo el Papa con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco dijo unas palabras sobre Venezuela. Para la amada Venezuela, que se encuentra en vías institucionales y pacíficas para solucionar la persistente crisis política, social y económica, vías que consientan asistir sobre todo a los que son probados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y paz, informó la agencia EFE. Monseñor Azuaje agradeció en nombre de la Conferencia Episcopal Venezolana al Santo Padre por recordar al país en sus oraciones. Este es la reseña, la glosa que hizo el Diario El Nacional en su edición electrónica sobre esta posición de los obispos venezolanos frente a lo que es el 10 de enero. Yo quisiera simplemente recordar la magnitud de el compromiso que tienen los tomadores de decisiones en el campo democrático venezolano. Digo así, con esa claridad, los tomadores de decisiones, porque oposición somos todos. Oposición es ese vasto campo de venezolanos que estamos disconformes con el gobierno, con el régimen, con la orientación política que le han dado al país, con el sistema económico absurdo con que han destruido la economía venezolana. Yo diría que ciertamente 7 de cada 10 venezolanos somos oposición, pero la dirección política de la oposición es otra cosa. Hay un conjunto de personajes, personalidades, líderes, organizaciones que tienen una responsabilidad. Y vamos a ubicar con precisión cuál es la naturaleza de esa responsabilidad. Hoy todo el mundo, cada quien con su matiz, desde la Conferencia Episcopal Venezolana hasta Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA, desde el Grupo de Lima, allá en la capital de Perú, hasta la Unión Europea, todo el mundo está diciendo: apoyamos la lucha del pueblo democrático y creemos que debe haber una solución política a la crisis. Y cuando uno agarra a los actores políticos de oposición y les dice, ajá, ¿qué es una solución política a la crisis? Le dice, bueno, debe haber una consulta del pueblo, debe haber elecciones libres, limpias, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con observación electoral calificada, no con turistas electorales, sino con observación internacional, con plena participación de todos los actores políticos, con la reivindicación y rehabilitación de los partidos de oposición, incluyendo la rehabilitación de la tarjeta del partido MUD. Todo eso lo dicen. Ajá, muy bien. ¿Cómo se logra eso? ¿Con qué se come eso? Hay dos maneras, y allí sí tiene razón, por antipático que suene, el planteamiento de Jesús Seguías. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra o bien porque el gobierno capitule, ¿no? Y llegue entonces Nicolás Maduro y diga, bueno, sí me rindo. Llega Diosdado Cabello y diga, sí me rindo. Está bien, pues, chévere, me rindo. Aquí está, agarren ustedes este coroto, procedan entonces a detenerme, enjuiciarme y juzgarme, por tales y tales y tales y tales cosas. Bueno, me rindo. Eso es posible. Eso es posible a la luz de los hechos. Eso es posible a la luz de la realidad. Si eso es posible, entonces, bueno, transitemos ese camino. Pero si no es posible, ¿qué camino queda? ¿O qué caminos quedan? ¿Queda el camino de la violencia? Por cierto que no. Por cierto que no. No solamente porque la sociedad democrática no tiene instrumentos de violencia, sino porque nuestro objetivo no es sustituir a un Maduro por otro. Nuestro objetivo, el objetivo de la sociedad democrática, no es sustituir un régimen autoritario por otro. El objetivo de los demócratas venezolanos es salir de esta absurda estafa
llamada el socialismo del siglo XXI, para construir un camino de prosperidad con economía libre, diversificada, productiva, con una sociedad efectivamente democrática y con una recomposición de la presencia de Venezuela en la región y el mundo. Ese es el objetivo nuestro: libertad, justicia, reencuentro. Y a ese objetivo no se llega por la vía de la violencia. No se llega por la vía de la violencia. Porque si te vas por la vía de la violencia, después que logres ganar la guerra, ¿no? Si es que desgraciadamente se transita en esos caminos absurdos, bueno, después de eso no viene la paz. Lo que viene es la victoria. Y la victoria implica siempre tener a alguien derrotado. Y ese derrotado siempre buscará las maneras de tomar revancha. Entonces, ese no es el camino. ¿Cuál es el camino entonces? Si el gobierno no capitula y si la guerra no es exactamente el camino deseable, querible. Entonces el camino de la negociación política. Esa frase a la cual todo el mundo le saca el cuerpo, pero que finalmente es uno de los caminos posibles. Hay gente que dice, bueno, que es que aquí no hay nada que negociar. Aquí no hay nada que negociar. Aquí lo que tiene que negociar Maduro es cuál es el tamaño de la celda para donde va. Sí. Muy bello, ¿no? Estupendo. Hablemos ahora en términos serios, ¿no? ¿Cuál es la correlación de fuerzas en el país? Porque el gobierno es minoría, claramente minoría, pero es una minoría que tiene los recursos del poder, los recursos del dinero y los recursos de la violencia. Y los controla de manera absoluta. Entonces pareciera que el gobierno no está en plan de capitulación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la sociedad democrática frente a eso? Repito, los tomadores de decisión tienen en sus manos una muy alta responsabilidad. Hoy la Asamblea Nacional va a debatir en el primer punto de su agenda precisamente este tema. Yo creo que tenemos hoy todos los venezolanos un hálito de esperanza. Yo creo que lo que ocurrió el pasado sábado, como lo dije ayer, es tremendamente positivo. La manera como se respetó el pacto de gobernabilidad parlamentaria, la manera como por unanimidad se elige a Juan Guaidó, el discurso de Juan Guaidó, que es un discurso socialmente comprometido y claramente de cambio democrático desde el punto de vista político. Todo eso nos hace presumir que efectivamente la nueva Asamblea Nacional podrá convertirse en la instancia de articulación de todos los sectores que en Venezuela queremos cambio, para de esa manera presionar a la minoría gobernante y lograr que, junto con la presión ejercida por la comunidad internacional, tengamos unos primeros pasos que nos permitan avanzar hacia la solución de la crisis política. Entendamos entonces, vamos no a la solución que queremos, vamos a la solución, o podemos ir a la solución que es posible, para ir ampliando, en la medida que se fortalezca el campo democrático, ir ampliando exactamente ese rango de libertad que se busca y que se quiere obtener. Eso es lo que está planteado. De resto, bueno, ya podremos escuchar a los demagogos de lado y lado. Los podremos escuchar a los demagogos, tanto los extremistas del gobierno como los demás. Pero, repito el planteamiento, hay muchísimo dolor en nuestro país, muchísimo sufrimiento en nuestro país. La crisis económica que ya era inaguantable en diciembre, para enero sencillamente se triplica. Y bueno, el resto del año no pinta de mejor manera. Esa es la situación que estamos hoy confrontando los venezolanos. Yo se lo quiero poner de manera muy sencilla, pero dramáticamente clara. Hay mucha gente que dice, y yo creo que tienen razón, lo dice la Conferencia Episcopal Venezolana, que el gobierno de Maduro es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Es un gobierno inviable. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos.
El gobierno de Maduro es inviable, ciertamente. Ahora, también tenemos que ubicar y que reconocer en este momento que desafortunadamente no existe en Venezuela una fuerza social y política democrática que garantice la estabilidad y la gobernabilidad de Venezuela. No existe. No, si estamos aplaudiendo todos el hecho de que por lo menos se pusieron de acuerdo para elegir un presidente de la Asamblea Nacional. Pero, repito, una fuerza democrática capaz de garantizar, repito, la estabilidad y la gobernabilidad democrática en este momento no existe. Hay que construirla. Entonces, escúchese esto. Si el gobierno de Maduro es inviable y si no existe aún una fuerza democrática, social y política capaz de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del país, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que haya cambios, claro que sí, pero nadie puede garantizar que esos cambios sean para bien. Y siempre, siempre puede haber cambios para peor. O tengo que recordarles cuando por allá, por 1998, la clase media venezolana celebraba la victoria de Chávez porque habían, comillas, castigado a los políticos, a Dey Copey. ¿Se acuerdan? Porque decían, no puede haber nada peor que esto, no puede haber nada peor que esto. Ahí nos clavamos 12 años con Chávez. ¿Y qué pasó cuando murió Chávez? Hubo mucha gente que se frotó las manos y dijo, bueno, listo, esto está listo. No puede haber nada peor que Chávez, no puede haber nada peor que Chávez. Ahí tenemos 5 años de Maduro en el poder. Siempre puede haber algo peor si no trabajamos para que los cambios que se produzcan sean cambios en positivo. Bueno, ese es el reto. Eso es lo que tiene que debatir hoy la Asamblea Nacional. ¿Cómo articular al país que quiere cambio, a esa mayoría que quiere cambio, para poder diseñar una ruta de cambio seguro y en positivo? Sin saltos al vacío, sin demagogia, sin retórica guerrerista que no tiene con qué sostenerse. Eso es lo que está planteado. Y con urgencia, caballero, porque el sufrimiento de la gente es demasiado duro, demasiado rudo. Y ese sufrimiento genera desesperación. Y un pueblo desesperado, sencillamente, no se pone a buscar las mejores opciones, simplemente embiste. Y eso, que ha pasado antes en la historia venezolana, ha tenido resultados desastrosos. Eso no debe ser lo que pase ahora. Ahora, en vez de un quiebre, una implosión o un deslave, tiene que ocurrir una transición. Y las transiciones se construyen. Y se construyen con estadistas, con gente seria. Eso es lo que este país reclama en este momento. Trabajamos por ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza